Saludos, estimadas y estimados participantes. Bueno, como habíamos quedado, hoy arrancamos con la primera clase relacionado a la gestión de la calidad total. Bienvenidos todos nuevamente desde la Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Nos sentimos muy contentos y muy complacidos de llevarles a ustedes los conocimientos técnicos que requieren este diplomado o esta malla curricular para el diplomado que ustedes están cursando. Bueno, a continuación damos inicio entonces a nuestro módulo número 4, gestión de la calidad total, y empezamos entonces con el contenido que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución del concepto de calidad, las características de la calidad y autores como la filosofía de algunos autores como Walter Shewhart, Edward Deming, Joseph Juran, Kaori Ishikawa, Philip Crosby y Masaaki Imai. Y bueno, como primer punto entonces hablaremos un poquito cómo evolucionó ese concepto de calidad. Bueno, el concepto de calidad evoluciona desde que el hombre se inicia en las épocas más remotas, cuando el hombre empieza a desarrollar sus artesanías para su supervivencia y la de su familia, y se empiezan a notar que en ese proceso de elaboración de sus productos, pues de alguna manera iban mejorando su calidad para ofrecerlos a a sus clientes, ¿no? Aunque en esa época no se les llamaba clientes, se les llamaba los interesados en adquirir para beneficio un producto diseñado o elaborado por algún artesano. Sin embargo, ese concepto de calidad o esa búsqueda de la calidad, mucho más adelante, remontándonos en la época entre 1760 y 1780, pudiéramos decir en la llamada revolución industrial, cuando comienza la revolución industrial, se comienza entonces a darle un mayor interés a lo que es el concepto de calidad. Para ese entonces, muchas organizaciones y muchas empresas de manufactura, que era lo que más proliferaba o existía en la revolución industrial, era la gran producción, el hombre trabajando, muchas empresas, muchos hombres trabajando en producción, en serie, se empezaron a notar algunos controles. Entonces se aplicó lo que llamaban la técnica de la inspección, que era una forma de evaluar los productos o la elaboración de esos productos en serie, en esos procesos de producción, valga la redundancia, y se lograba determinar que al final de esa producción se escogían los mejores productos para la comercialización de estos. Y se desechaban aquellos productos que no cumplían con las características de esa producción. Entonces, no obstante, este tipo de situaciones, ese desecho, ese gran cúmulo de desechos ocasionaba un alto costo a la industria, a esas empresas de producción, que de alguna manera empezaron a buscar otros mecanismos, otras técnicas para ir mejorando ese tipo de costo que se generaba, ¿no? Entonces, posteriormente, en la misma revolución industrial, empiezan a aparecer otras técnicas como el control estadístico de la calidad controlada, ¿no? Entonces, ese control estadístico tenía que ver con el estudio de esos desechos o de esas imperfecciones que ocurrían en la producción, y se iban tomando registros de en qué forma este producto ocasionaba ciertas dificultades para ser comercializado. Y estadísticamente se llevaban controles de manera tal que se pudieran corregir
en la medida en que las empresas avanzaban. Porque, bueno, que existía, a pesar de que existían muchas empresas manufacturas, muchas empresas de servicios, siempre querían estar a la vanguardia del dominio y comercialización de sus productos. Entonces se crea la técnica del control estadístico que de alguna manera superaba un poco la técnica de la inspección. Pero también ese concepto de calidad siguió evolucionando porque entonces se creó el control de proceso que con el apoyo o con el auspicio de esas dos primeras técnicas, se logró entonces hacer un mejor control de esos procesos de producción donde se buscaba la calidad planificada dentro de esa producción. Y así sucesivamente fue avanzando digamos, con el tiempo, con las diferentes organizaciones que fueron tomando estas técnicas y estos métodos para ir controlando su producción y sus productos y posteriormente, entonces, años después de haber recorrido, digamos, tantas experiencias y tantas observaciones que los empresarios iban determinando dentro de su proceso de producción, y entonces viene la técnica de la gestión de la calidad total en la calidad implementada dentro de las organizaciones. Bueno, esto no es más que el empresario o las organizaciones se organizaban, valga la redundancia, en su organización estructural, en su organización, digamos, de toda lo que abarcaba esas empresas o esas organizaciones, en toda su estructura, digamos, en la gerencia estratégica, en la gerencia media y en la gerencia operativa, se logró buscar una cultura de calidad. Es decir, con la gestión de la calidad se buscaba que no solamente el proceso de producción era donde se iba a evaluar la calidad, no. Entonces, la calidad había que evaluarla desde todos los puntos estratégicos de la organización. Entonces allí, en ese proceso, entraban todo el organigrama, digamos, el staff o departamentos que integraban esa organización, y cada uno de estos departamentos o áreas tenían que involucrarse dentro de ese sistema de producción. Bueno, porque allí entonces tenía que ver el inventario, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los cursos y talleres que debían recibir, el talento humano, y toda la organización en general tenía que involucrarse dentro de ese concepto de calidad, que más adelante, con el estudio de los diferentes filósofos o gurús de lo que es la calidad total, fueron implementando otras técnicas y otras herramientas para que hoy en día se concentraran en muchas organizaciones de renombre, organizaciones públicas, privadas, de capital mixto, cooperativas, pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, y con el efecto de la globalización, entonces fueron tomando algunas filosofías de algunos autores que hablan, que se profundizaron en este tema de la calidad, y se han encontrado otros métodos y otros modelos para controlar la calidad. Pero digamos que de esta manera, principalmente, evoluciona ese concepto de calidad, con la inspección, el control estadístico, el control de proceso y el control de calidad, hasta llegar al control de la gestión de la calidad total. También podemos mencionar que la calidad posee unas características. Bueno, unas características que se basan en lo siguiente, que la calidad debe ser estratégica, ¿verdad? Porque desarrolla estrategias necesarias
para tener una visión de los planes estratégicos de la organización. Está basada también, otra característica es que se basa en proceso porque consiste en dar una filosofía donde se identifiquen todos los procesos de producción y cómo se relacionan todos entre sí. Debe tener una cultura de calidad que sería el conjunto de comportamientos individuales enfocados en alcanzar los objetivos de la organización. También debe existir la mejora continua, es decir, evaluar esos procesos de producción, ir monitoreándolos para buscar la mejora de ese proceso de servicio o de producción que se va a ofrecer a un cliente en específico. También debe haber un compromiso gerencial porque la cultura de la calidad es un modelo administrativo que engloba a toda la organización. Entonces, cuando hay un compromiso gerencial, hay una motivación operacional. También debe haber un liderazgo porque mantener esta cultura de calidad debe existir un liderazgo que conduzca hacia buen rumbo, hacia una meta de acuerdo a los objetivos, misión y visión de las organizaciones. No se puede perder o no se puede deslindar de la organización en ninguna de las estrategias establecidas por la organización o por sus líderes. Por eso es que debe existir el liderazgo. Debe haber un enfoque al cliente, debe estar enfocada hacia el cliente porque el cliente es el que nos da la pauta de que si la organización se pueda mantener o no en un mercado altamente cambiante, en un mercado globalizado hoy en día, en un mercado bastante exigente donde la competencia es bastante fuerte para las organizaciones. Entonces se debe mantener un enfoque hacia el cliente. Una de las características bien importantes es esa, el enfoque de qué es lo que quiere el cliente y mantener ese cliente en buena atención. Y definir responsabilidades dentro de la organización. También se definen las responsabilidades porque surgen situaciones o efectos que pudieran, pudieran afectar a la organización desde lo externo. Entonces hay que definir responsabilidades para, cubrir o mantener la hegemonía y el control financiero, tecnológico y del talento humano de las organizaciones. Entonces, básicamente, las características de la calidad están basadas acá en estos diferentes puntos, aunque existen muchas características, pero básicamente estas son las que se pueden encontrar hoy en día dentro de todas las organizaciones. Vamos vamos a continuar en otro video lo que son la filosofía de los gurús de la calidad. En un segundo video vamos a hacer esto.